percibe el hombre sin Dios. Pero, ¿y si todo esto no funciona? A ver, ¿qué tal que la vacuna, los que ya van para la tercera, qué tal que no funciona? No sabemos. Y mire, no estoy en contra de la vacuna. Simplemente, ¿qué va a pasar si eso no funciona? ¿Qué tal si todos los planes fallan? A ver. Mire, tal vez estoy sonando muy fatalista. Tal vez. Probablemente la esperanza puesta en esas cosas se derrumbe. Porque de un momento a otro, el mundo puede volverse un caos. Y con situaciones mucho más difíciles que las que vivimos el año pasado. O sea, no tenemos el futuro asegurado. Y a veces no sabemos disfrutar del presente y muchas veces vivimos en el pasado. Pero todo puede cambiar de un momento a otro. Y sabe, mire, no soy ave de mal agüero, No soy ave de mal agüero, pero los tiempos malos van a llegar para todos. Porque eso está escrito en la palabra. Pero eso es algo normal. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Eso sí no lo sé. Pero este es un tema que a nadie nos gusta tocar. Pero ¿sabe? Es necesario decirles, mis hermanos, que aunque aparentemente haya tiempos de estabilidad, en algún momento, de manera particular y también en general, llegarán los tiempos difíciles. Es necesario estar advertidos. Así que si nos es posible, mis hermanos, hagamos de lado las promesas del mundo, porque esas van y vienen, de que todo estará mejor y que van a recibir beca los niños y sabe qué tanta. No, háganlas de lado, ¿no? Porque todas las promesas que dé el mundo son temporales. Nosotros como cristianos no podemos ni debemos de depositar nuestra confianza en lo que el mundo ofrece. En otras palabras, ustedes y yo como cristianos, a ver, levanten las manos, ¿quiénes son cristianos? ¿Sí? Bueno, pues como cristianos, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo es como debemos de reaccionar si es que seguimos igual o si entramos en tiempos más difíciles? Porque mire, dentro del ambiente evangélico en el que estamos, hay algo que hacemos y decimos cuando las cosas no van como esperamos. Si algo nos sale mal, citamos parte de un verso que normalmente está fuera de contexto y decimos, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Y no hay mal que por bien no venga. Proverbio, ninguno, mis hermanos. Y mire, ciertamente decimos que todas las cosas obran para bien, pero en realidad, y es lamentable, muchas de las veces solamente es un concepto que no creemos. Es un concepto que cuando pasan las cosas difíciles o que no son de nuestro agrado, no creemos que vengan de parte de Dios o consideramos que no vienen de Él. O sea, decimos, híjole, no puede venir algo así a mi vida. Y todo esto nos debe llevar a una reflexión, porque muchas cosas no salen como usted quiere. Esa es la realidad. Pero mire, en el libro de Eclesiastés, en la versión lenguaje sencillo, dice lo siguiente. Eclesiastés 7:13 dice, fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, gózate. Estás pasando por un buen tiempo, aprovéchalo. Pero después dice, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Tiempos malos, tiempos difíciles. ¿Habrá esperanza en ellos, mis hermanos? ¿Habrá esperanza? Mire, acompáñenme a orar y vamos a poner la enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de venir a esta ciudad de Guanajuato a compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Permite, Señor, que esta palabra la podamos recibir, Señor, con un corazón dispuesto en una tierra fértil. La podamos, Señor, atesorar y ponerla por obra en nuestras vidas, porque una cosa es saber la palabra de Dios, Señor, es saber tu palabra, y otra cosa es ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la misma y no solamente oidores. Te damos gracias y te pedimos de tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, el título de la enseñanza es Esperanza en tiempos difíciles. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y mire, hablando de los tiempos difíciles, y yo sé que todos hemos pasado por tiempos difíciles y no es necesario que me platiquen porque a cual más tenemos situaciones, resulta que en cuestión de tiempo
por lo general no son periodos tan largos. Dice un dicho que no hay mal que dure, ¿cuántos? 100 años, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de las circunstancias adversas, el tiempo como que se detiene. Parece ser eterno. Mire, yo estuve un mes encerrado, 2 semanas que ya me andaba con la respiración y yo sentía que habían pasado como 6 meses. Se me hacía eterno, ¿no? Y estos tiempos pueden ser tan duros aparentemente y dolorosos que nos llegan a marcar para toda la vida. Pero los tiempos difíciles iniciaron con la caída del hombre en el huerto del Edén. De ahí se desprenden todos los problemas que ustedes y yo tenemos el día de hoy. Y de pasada, quiero decirle que el pecado del hombre, también afectó a la misma creación. El mundo natural, todo lo que Dios creó, sufre las consecuencias del pecado del hombre. Y esto lo encontramos en Génesis 3:17, en la última parte, no lo busque, yo se lo leo rápidamente, que dice Génesis 3:17, dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Por causa de quién? Pues de Adán, ¿no? Del pecado del hombre. La desobediencia de Adán y Eva, su pecado, los llevó a la caída de la gracia de Dios. Y mire, esto afectó a toda su descendencia, pero también afectó a la creación. La tierra está maldita y está sujeta a deterioro y a corrupción, a la contaminación. Todo se está deteriorando. Hace unas horas yo era más joven, pero bueno. Cuando el pecado entró en el hombre, mis hermanos, automáticamente fuimos separados de Dios. Y por esta razón, de manera generalizada, sin excepción, la humanidad sufre consecuencias. Y esto no se va a detener. Esto durará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, desde ese momento tan lamentable, la desobediencia de un hombre, se inició una serie de eventos que está afectando a la humanidad entera. Y mire, a lo largo de la historia han existido de todo: asesinatos, guerras, enfermedades, plagas, hambrunas, pandemias, muerte y dolor, desde siempre. Y todo esto es parte de los tiempos difíciles que la humanidad en general estamos viviendo. Y ustedes y yo como cristianos pues tenemos que pasar también por estas afectaciones. No estamos en una burbuja, estamos aquí en la tierra. La humanidad, mis hermanos, ha pasado por tiempos tan lamentables, tan tristes, tan dolorosos que han quedado registrados en la historia. Mire, no voy a profundizar mucho, pero desde el siglo pasado hasta nuestros días ha habido algunas enfermedades, algunas pandemias o circunstancias muy difíciles. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado hablar de la mal llamada gripe española? ¿Han escuchado hablar de ella? Pues mire, en la década de los 20, es decir, hace un siglo aproximadamente, mató a más de 75 millones de personas. Eso quiere decir que el COVID todavía no lleva tantos, ¿verdad? Pues en ese tiempo se fueron 75 millones y agarró parejo, sanos y enfermos. Se fue con todo. Por otro lado está la Primera Guerra Mundial, en la que murieron alrededor de 10 millones de personas. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron más de 60 millones de personas. Y si nos ponemos a curiosear en internet, a veces que tengamos ahí chance, vamos a encontrar que en los últimos 100 años hay un gran registro de terremotos, tsunamis, guerras, enfermedades, catástrofes naturales, catástrofes provocadas intencionalmente por el hombre, errores, etcétera, etcétera. Y en todos estos eventos están involucrados tanto personas no salvas, personas que no creen, como cristianos, como ustedes y como yo. Así es, mis hermanos. Creyentes, miles de millones de cristianos han muerto o han sufrido en estos trágicos eventos. Y si seguimos buscando en internet, vamos a encontrar que millones de personas en la actualidad sufren por diferentes causas. Mire, hay millones de personas que sufren por hambre, otras por ser sectarias, otras son perseguidas o abusadas por sus gobiernos, pero muchas otras sufren por enfermedades de todo tipo. Mire, hay desde las que son muy agresivas, que terminan con la vida muy rápido, y hay otras que son lentas, dolorosas, crónico y degenerativas. Esas son las más difíciles. Personas que por años sufren y dicen, ¿cuándo se va a acabar esto? Hace poco hablaba con un vecino, y él no es creyente, pero pues él sabe de mi fe, ¿no? Entonces platicando con él, decía, ¿cómo está? No, pues muy bien, aquí esperando a ver cuándo me llega el tiempo. A mí se me hace que a ese señor ya me le olvidé, no me quiere llevar.
Él está pasando por una circunstancia difícil y lo que él quiere es que ya se termine, ¿no? Hasta ese grado podemos llegar. Y mira, hay enfermedades de todo tipo, cardiovasculares, pulmonares, enfermedades intestinales, VIH y SIDA, traumatismos por choques vehiculares, entre muchas cosas más. Y en todas y cada una de estas situaciones, los involucrados, ya sea la persona que está enferma o la familia, pasan por tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque esto es así. Y es necesario porque de algo nos hemos de morir. ¿O quién va a ser eterno? De alguna u otra forma nos va a tocar, ¿no? Por lo tanto, si todas estas cosas pasan en general, podemos llegar a pensar, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué me sirve ser un cristiano si al final estamos propensos a sufrir las mismas circunstancias y a sufrir las mismas penalidades? En otras palabras, ¿en dónde está el beneficio de ser un cristiano? Y mire, pensar de esta forma para el cristiano, para el creyente, en momentos de desesperación, de angustia, puede parecer lógico. ¿Por qué? Porque muchas veces no salimos de la situación y nos podemos frustrar o decepcionarnos. ¿Por qué? Porque sentimos que la respuesta de Dios no llega a nuestra vida. Entonces decimos, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve ser creyente? Y esto para muchos nos puede llevar al desánimo, incluso a la incredulidad. En la actualidad, la humanidad está pasando por una situación que está fuera de control. La mayoría de nuestra generación no estábamos acostumbrados a ver que mucha gente cercana falleciera. Y yo sé que todos tenemos a alguien que ha fallecido, gente cercana. Y aunque está disminuyendo en este tiempo, y nos estamos incluso adaptando a vivir con esta situación, todavía son tiempos complicados. Y es más complicado para aquellos que están pasando por el lado más amargo de la crisis. Mire, hay familias cuyos miembros están en desempleo. Algunos están todavía enfermos. Para algunos ya los familiares ya se fueron. Por otro lado, no sé, aquí todavía hay escuelas cerradas. ¿Todavía hay escuelas cerradas? ¿O ya regresaron abiertamente? No sé. ¿No? Ya abrieron. Qué curioso, ¿no? Las universidades no abren y a los niños, órale, ahí van. Pero bueno. Hay familias que tuvieron que trabajar desde casa porque ya no le recibieron a los niños. Y todos estos son tiempos inciertos. Y cuando nosotros no tenemos la certidumbre, sentimos que perdemos el control. Porque eso es parte de la naturaleza humana. ¿A quién le gusta tener el control de todas las cosas? A ver. Ay, nada más a mí. Ahora resulta. Y en su casa son bien estrictos. A ver. A todos nos gusta tener el control. Pero ¿saben? El único que tiene el control es el Señor. Y miren, nadie nos libramos. Y cuando las cosas se ponen difíciles, esto nos lleva a tener fricciones. Nos lleva a tener problemas familiares, nos lleva a tener problemas entre esposos, con los hijos que se quieren salir, quieren hacer su voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿dónde encuentro la bendición de ser un cristiano? Es más, conozco personas que dicen, pues están igual que yo, se la pasan peleando entre ellos. ¿Para qué quiero ser cristiano? Pero mire, todo esto es una introducción, ponga por favor mucha atención. El mundo, en su ceguera espiritual, ofrece muchas prácticas y consejos supuestamente útiles para aminorar las circunstancias difíciles. Por ejemplo, si usted está tenso o está molesto con la vida, está harto de las situaciones por las que está pasando, o incluso por aquellas que aún no pasa, porque luego hacemos tormentas en un vaso, ¿no? Pensamos en circunstancias que aún no están en nuestra vida y ya estamos preocupados, en fin. Según el mundo, dice que si estamos todos tensos, debemos de practicar la respiración, la meditación, el yoga, soplar burbujas, caminar lentamente en el pasto, dibujar, escuchar música, leer un libro, colorear, hacer mandalas. ¿Quién ha hecho eso? ¿Sí? Y es entretenido un ratito, pero ¿sabe? Aunque es entretenido y se puede divertir, incluso puede ser saludable que usted camine en el pasto, todo esto solamente es un intento fútil e inútil, es una distracción momentánea, porque la realidad es que usted no puede escapar de su realidad. No se puede. Entonces ninguna de estas supuestas soluciones funciona cuando entramos de manera particular en un estado crítico, ya sea de enfermedad, económico, familiar o en algún problema mayor.
Nada de esto nos va a servir porque usted va a traer el problema en la cabeza. Podrá dibujar 5 minutos y al rato ya mandó la mandala a volar, ¿no? Así que soplar burbujas, escuchar música, leer un libro, etcétera, pues sí, son viables, pero cuando no estamos en medio de la tribulación, es para que usted se entretenga un ratito. Y la razón principal de que no sirvan es que ninguna de estas supuestas soluciones tiene esperanza. ¿Pero qué es la esperanza, mis hermanos? La palabra esperanza significa ánimo, aliento, expectación, anhelo, pero sobre todo, la esperanza es seguridad en algo, confianza y certeza en lo que ha de venir. Esa es la esperanza. Y es precisamente en esta palabra donde radica la diferencia entre los que viven tiempos difíciles sin ser cristianos y los que vivimos esos mismos tiempos siendo cristianos. Usted y yo tenemos esperanza, porque la esperanza es algo que realmente nos sostiene, es algo que verdaderamente nos ayuda en nuestro andar terrenal, es algo que sabemos que será 100% seguro. Y mire, no estoy hablando de una esperanza banal, no estoy hablando de una esperanza superficial como la que tienen los hombres sin Dios, como aquellos que solamente pueden ver lo tangible. No estoy hablando como para aquellos que solo están esperando que los tiempos futuros sean mejores, pero ¿sabe? A eso solamente les interesan los tiempos buenos mientras vivan, porque solamente ahí les llega la esperanza. Acompáñenme al libro de Job 11:20, por favor, para que vean dónde tiene el hombre sin Dios su esperanza. ¿Ya lo tienen? Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Miren nada más, ahí tienen su esperanza. Llegar en esta vida al final de sus días disfrutando de beneficios. Estar sanos, tener recursos, vivir la vida, no tener problemas. Piensan que ahí terminará todo. Su esperanza será dar su último respiro. Así que la esperanza que tienen estos hombres sin Dios, mis hermanos, está limitada a tener una vida terrenal sin problemas, a disfrutar, a ser felices mientras vivan. Lo que alcancen a hacer físicamente está bien, hasta donde les llegue el aliento. Pero ¿qué sucede si las cosas se ponen mal? La felicidad desaparece y es entonces cuando la angustia, la tristeza, el desánimo se hacen presentes, y para algunos la desesperación es tan grande que buscan salidas por las puertas falsas. Mire, allí en Aguascalientes, el hijo de alguien que estuvo ahí, pues dirigiendo la ciudad, por así decirlo, pues se metió en asuntos económicos muy fuertes y pues aparentaba que todo iba muy bien, ¿no? Disfrutaba de andar en restaurantes caros y traer pues todo lo que alguien con muchos recursos puede hacer, ¿no? Y de repente se le vinieron los tiempos malos. Y en uno de los arroyos más feos de Aguascalientes, ahí fue encontrado suicidado. ¿De qué le sirvió todo? De nada. Sin esperanza. Gente que vive sin esperanza. Gracias a Dios que esa no es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, yo estoy hablando de una esperanza que no nos va a decepcionar jamás. Una esperanza que es segura, una esperanza que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las aflicciones. Y en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que mis hermanos, la aflicción llegará de una forma u otra, Jesús lo dice. Y en el contexto de este verso, Jesús está hablando de la persecución que sufrirán sus discípulos, pero también está implícito el sufrimiento provocado por el pecado y las situaciones adversas que Dios permite. Así que como cristianos es bueno saber que Dios permite que a todos nos lleguen esos tiempos, ¿sabe? Dios los está permitiendo. Esos que a todos nos desagradan, que no son fáciles de llevar. ¿Pero por qué lo permite el Señor? La respuesta es, mire, en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de bonanza y de salud,
A ustedes y a mí nos encanta quedarnos con la gloria, con el reconocimiento y con la satisfacción. Muchas veces decimos, todo esto lo tengo porque me he esforzado, porque trabajo ¿cómo dicen?, de gallo a grillo. Pero no, mis hermanos, tenemos las cosas porque el Señor nos lo da, pero nos encanta quedarnos con la honra. Creemos que somos nosotros los que hemos alcanzado la meta, que somos nosotros los que hemos alcanzado los objetivos, pero nos olvidamos de lo que dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que, mis hermanos, todo lo que tenemos viene de Dios. Y quien no lo entienda de esa forma, pues de verdad que tiene problemas. Pero todo cambia en los tiempos de adversidad. ¿Por qué? Porque cuando nos va mal, hay quienes incluso tienen la tendencia de culpar a Dios. Señor, ¿por qué? Nos empezamos a quejar y a decirle, Señor, a mí, ¿por qué a mí si soy tan bueno? ¿En serio? Señor, no es justo, no me lo merezco. Cuando todo va viento en popa, nos olvidamos del Señor. No reconocemos que todo viene de parte de Él y desgraciadamente yo conozco personas que llegaron a una iglesia, se empezaron a congregar, iban bien, la familia estaba unida, de repente les empieza bien económicamente y pues ya no pueden ir el día del servicio porque tienen que trabajar y tienen que atender clientes y se empiezan a alejar y después ya no se sabe nada de ellos, se olvidan del Señor. Eso es una triste realidad. Es por eso que en ocasiones, y por amor a nosotros, Dios permite las aflicciones para que no nos vayamos, mis hermanos. Él está teniendo cuidado de nosotros. Es para que volteemos la vista de lo que es temporal, que se va a quedar, y para que regresemos a lo que es eterno. Así que, mis hermanos, cuando sienta que la vida es incierta e incontrolable, no se desespere. Recuerde que es Dios el que está al timón de todas las cosas, y Él va a sacar cosas buenas de esos tiempos difíciles, porque normalmente de esos tiempos surgen las buenas cosas y las grandes enseñanzas. ¿De qué aprenderemos más? ¿Cuando nos caemos o cuando nunca nos hemos caído? Cuando uno se cae, aprenda uno a cómo no se debe uno de caer, por lo menos. Así que la palabra de Dios, la Biblia es rica en información, nos enseña sobre la verdadera esperanza, esa que como cristianos, andando en el mundo, en los problemas, en las aflicciones debemos de tener. Una esperanza que nos lleve a confiar y a depender plenamente en el autor de la misma. Una esperanza que no solo sea útil para pasar tiempos difíciles, sino que también nos sirva para gozarnos en los buenos tiempos, sabiendo que será para una eternidad. Y en la Biblia encontramos muchos registros de personajes que confiaban en Dios, que tenían una esperanza verdadera, que esperaban en Dios más allá de los problemas por los que estaban pasando. Y ¿sabe? Créanme que sus problemas eran graves, fuertes, y aún así confiaban en Dios. Y sé que a nadie nos gusta tener complicaciones en nuestra vida. Y los malos tiempos no se los deseo a nadie, Ni es el objetivo de esta enseñanza que algunos de nosotros nos queramos hacer mártires, no es la idea. Sin embargo, esos momentos que no deseamos nos pueden llegar. Y el ejemplo clásico de sufrimiento, de aflicción y también de contentamiento lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a Job. Nosotros ya conocemos esta historia, pero pues vamos a ver qué le sucedió a grandes rasgos, ¿no? Porque todos sabemos que Job era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto y apartado del mal, ¿verdad? Entonces teóricamente no le debería de pasar nada, teóricamente. Y a este hombre con semejantes credenciales, con esa vida perfecta, pues se le viene un tiempo terrible. Se lo voy a parafrasear, ahorita vamos a ir al versículo, pero mire, en un instante, por así decirlo, Job perdió toda su economía, perdió todo su ganado, perdió ovejas y camellos, mataron a sus criados, el techo de la casa se cayó encima de sus hijos y todos murieron. ¿Qué tal? De un momento a otro su mundo se derrumbó. ¿Cómo actuaríamos nosotros si esto nos pasara? Muy probablemente nos empezaríamos a quejar y a reprocharle a Dios, ¿no?
¿Por qué, Señor, lo permitiste? Mis hijos, yo te he sido fiel, has destruido mi vida, etcétera, etcétera. ¿A poco no? A veces nos falta fe. A veces no entendemos las cosas y nos vamos sobre el Señor. Pero mire, Job no hizo eso, ni se quejó a pesar de la gran aflicción, del dolor que estaba pasando en su vida. Mire, acompáñeme por favor a Job 1:20. Veamos qué hizo Job a pesar de las circunstancias tan difíciles, cuando él se entera de la situación. Job 1:20. Llegan y le dicen, ¿sabes qué? Ya tus hijos también se fueron. Entonces Job se levantó, verso 1:20, dice, y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Podríamos adorar al Señor en los tiempos difíciles? Y además dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job ciertamente no se quejó, pero ¿saben? Tampoco ocultó el dolor que lo abrumaba. No lo ocultó. Él era un ser humano con sentimientos como usted y como yo. Era un padre que amaba a su familia y que ante la situación muy probablemente lloró, se lamentó. Y mire, la acción de rasgar o romper las vestiduras, de romperlas, era algo de los usos y costumbres de esa época. Esta era una forma de expresar el luto o el dolor. Era algo así como cuando nos vestimos en un funeral de negro. Y mire, no he ido a ningún funeral, pero hoy vine de negro. Pero es una expresión de dolor. Y muchas veces ante las adversidades tratamos de mantenernos ecuánimes, de aparentar que estamos bien. Tratamos de ocultar nuestras emociones, pero ¿sabe? No debemos de hacerlo. Dios creó nuestras emociones y si es necesario llorar, pues hay que llorar. No es pecado, no es inapropiado expresarlas como lo hizo Job. O sea, no aparentemos, si es necesario sacarlo, hay que sacarlo, ¿no? Ahora es normal que si experimentamos una pérdida, una desilusión, una angustia, una enfermedad, expresemos nuestro dolor, no estamos pecando. No tiene nada de malo o incorrecto admitir nuestros sentimientos. Y eso los debemos de admitir primeramente ante nosotros, ante los demás y dejar salir la aflicción. Y la demostración de Job, al expresar sus sentimientos, no significó que Job hubiera perdido la fe. No significó que hubiera perdido la esperanza, de ninguna manera, sino que después de un tiempo recapacitó, reflexionó y dijo, Dios es soberano. Él tiene el control de mi vida y así como nos da, nos puede quitar. Pero a pesar de todo, esperaré en Él. Esta es la esperanza que debemos de tener, mis hermanos. A pesar de todo, esperaremos en el Señor. Job depositó su vida en Dios, en el que confiaba. Esa es la esperanza. Pero ¿sabe? A pesar de que depositó toda su confianza en el Señor, las cosas para Job no mejoraron. Le fue peor. Se enfermó de sarna. ¿Saben qué es la sarna? Son llaguitas que dan mucha comezón. Y dice que le picaba todo el cuerpo, literalmente se rascaba de los pies a la cabeza. Y en esta situación tan desesperante, además estaba su esposa como cuchillito de palo, ¿no? Lo incitaba a maldecir a Dios, a que perdiera la esperanza en Él. Pero no lo hizo Job. Ahora, ¿era correcto lo que le decía la esposa? ¿Sí o no? Miren, podemos decir que no, pero ella también perdió a sus hijos. Y el trato no era para ella, era para Job. Entonces ella estaba actuando como alguien que no tiene fe. Ella estaba diciendo, pues es que yo también perdí lo que tú perdiste. Ella estaba en una queja, ella no entendía. Y saben, después fue bendecida, porque Job no se casó con otra, tuvo nuevamente hijos y otra vez le fue bien, pero esa es otra historia, ¿no? Y las cosas para Job no mejoraron, y sus amigos, porque tenía amigos, qué amigos, ¿verdad? Le reprochan su conducta y lo quieren obligar a que aceptara que él era un pecador y que por esa razón él estaba en esa terrible situación. Entonces Job tenía que luchar con sus cuates, con la esposa y con las circunstancias. Pero la esperanza de Job ante los tiempos difíciles es un ejemplo para nuestras vidas. Podemos ver que él, a pesar de todo, continuaba esperando en Dios y confiaba en que él tenía una razón por la cual estaba permitiendo cada circunstancia. Así que, mis hermanos, la enseñanza en este pasaje nos lleva a entender
que ante las circunstancias adversas, ante los tiempos difíciles, nosotros también podemos tener esa esperanza, pero necesitamos creer. Y esto ya es particular de cada uno de nosotros. La fe que yo tengo no la pueden tener ustedes o viceversa. Cada uno las tendremos que pasar. Y esta misma esperanza que han tenido todos, y esta es la misma esperanza, que han tenido todos aquellos que confían realmente en Dios. Mire, otro ejemplo es el rey David. El rey David, uno de los hombres más ricos que han existido, sabía que todo era temporal, que la vida y sus problemas eran breves, y que nada de lo que atesoremos aquí en la tierra tiene valor en la eternidad, porque todo se va a quedar aquí, mis hermanos. Todo, nada más vamos a estar aquí temporalmente. Por eso expresó en el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La esperanza de David estaba en el Señor. David sabía que no podía depositar sus esperanzas en cosas vanas y finitas. Además, este poderoso rey tuvo a lo largo de su vida un sinfín de problemas. Su vida estuvo llena de tiempos complicados, tiempos de persecución, de humillación, de hambruna, de enfermedad, de llanto, de tristeza y de dolor. Incluso se tuvo que hacer el loco para sobrevivir. Busquen la palabra de Dios, él tuvo que actuar como loco. Dice que la saliva se le escurría como un demente. Por ahí está en la historia. E incluso tuvo que pagar las amargas consecuencias de su pecado. Lo tuvo que pagar. Si lo vemos, es exactamente lo mismo que todos los hombres que hemos vivido en la tierra. David tuvo aflicciones, problemas y altibajos en la vida. Sin embargo, a pesar de él mismo, de sus errores, nunca dejó de confiar, nunca dejó de creer. Y ya grande de edad, su esperanza continuaba intacta, fija en el Dios de su salvación. Por eso en el Salmo 71:5 dijo: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Mira qué bonito, desde su juventud. ¿Pasó por problemas? ¿Se equivocó? ¿La regó? ¿Se metió con Betsabé? Sí, pero a pesar de todo, corrigió y siguió confiando en el Señor. Así que cada vez que leemos algo en el libro de los Salmos, podemos ver que David tenía a Dios como su refugio, como su protector, como su sustentador. Él confiaba de que lo sacaría airoso de cada problema, de todos los peligros y temores de la vida. Era tal la seguridad de este rey, de David, era tal la confianza y la esperanza que tenía en su Dios, que él se atrevió a decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mis hermanos, esto puede empezar a ser una buena práctica, que cuando usted esté pasando por situaciones difíciles o complicadas, diga: Señor, voy a confiar en ti. Señor, voy a poner mi confianza cada día más en ti. La voy a depositar como lo hizo David, como lo hizo Job. Y mire, la convicción de David quedó registrada como un regalo para nosotros, para usted y para mí, para todos los creyentes. Esto nos sirve para que aprendamos a que a pesar de las circunstancias, Él se mantuvo firme. Y esto nos puede ayudar a cambiar todos nuestros temores por la fe en el Señor. Porque todos tenemos temores, ¿a poco no? Todos nos preocupamos, todos tenemos angustias. Pero el Señor es fiel. Habacuc. La época en la que vivió Habacuc es otro ejemplo más de un tiempo difícil. Mire, esos sí que eran tiempos de temor, de opresión, de persecución y de inmoralidad. Y saben, Habacuc no entendía por qué Dios no acababa con la injusticia. Habacuc se desesperaba porque parecía que Dios no hacía nada en contra de la malvada sociedad de ese tiempo. Pero a pesar de las aflicciones por las que estaba pasando Habacuc, a pesar de los grandes problemas en los que él estaba, a pesar de no entender las cosas, su fe en Dios no menguaba y su esperanza estaba intacta. Y él dijo: voy a confiar en Dios. Vaya a Habacuc 3:17. Y él escribió lo siguiente: Habacuc 3:17.
Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. Miren, mis hermanos, muchas veces la realidad es que el Señor nos ha dado de más. Tenemos ropa, recursos, puede decirse que en abundancia, si nos comparamos a tiempos anteriores. Pero nuestro corazón no tiene contentamiento, no estamos satisfechos. Y a veces con cualquier circunstancia nos queremos rasgar las vestiduras, ¿a poco no? Nos preocupamos por cosas que a veces hasta solas se solucionan. Tenemos que aprender a confiar en el Dios de nuestra salvación. Y estos hombres del Antiguo Testamento tenían una verdadera esperanza. Sabían hacia dónde se dirigían y en quién confiaban. Job, el rey David, Habacuc, entre muchos más de los hombres del Antiguo Testamento conocían a Dios. Sabían de primera mano que Dios es fiel y que podían de verdad depositar su confianza en su soberanía y su poder. Pero la pregunta es ahora para nosotros. ¿Realmente ustedes y yo tenemos este tipo de esperanza? Es decir, ¿confiamos plenamente en Dios y su palabra? ¿Confiamos de verdad? Sé por experiencia propia que es difícil mantener la esperanza y que continuamente tenemos una lucha interna para poder poner en práctica la vida cristiana. No es fácil. Suele ser complicado confiar y esperar en Dios cuando las cosas difíciles nos pasan, cuando el dolor, la enfermedad y los problemas nos abruman. No es sencillo. No le estoy diciendo que sea miel sobre hojuelas, nada de eso. Pero ¿cómo lo haremos? Ciertamente, mis hermanos, es difícil, pero no es imposible. Y para eso usted y yo hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado algo especial. Y es aquí, mis hermanos, donde encontramos la gran ventaja que tenemos todos como creyentes. Aquí encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque los hombres sin Dios se basan en lo que ellos son. Confían en sí mismos. Son guiados por sus propios pensamientos y viven, y miren lo que le voy a decir, y viven y morirán sin esperanza. Mas nosotros los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos recuerda su palabra. Mire, hace poco tuve una circunstancia con una vecina complicada. Estaba enojadísima por una situación mínima. Y cuando yo salgo y la veo, ella está temblando por esa circunstancia y está fumando desesperadamente y está muy molesta. Y dije, híjole, me va a golpear, ¿no? Pero cuando me iba acercando a ella, el Señor me traía, por medio de su Espíritu Santo, la respuesta. La blanda respuesta calma la ira. Y ella estaba muy enojada. Entonces llega y me dice, oiga, ¿qué? Dije, tranquila vecina, a ver qué pasó. No, mire esto, lo otro. Empezamos a platicar y miren, se calmó. Ah, mira, nada más le pido por favor esto. Sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Pero el que me ayudó fue el Señor. Yo salgo en mis fuerzas y mire, salgo a pelearme. De verdad, ¿no? Porque yo también, si me pongo así difícil, pues les tengo contadas muchas. Pero no es eso lo que debemos de hacer, sino lo que el Señor nos enseña, ¿no? Entonces, iba bajando las escaleras así, la vi y dije, la blanda respuesta, quítala. Gracias, Señor. Ahí vamos, ya. Todo se calmó, ¿no? Entonces el Espíritu Santo de Dios nos recuerda su palabra. Así que a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, las pandemias, el dolor, los problemas cotidianos, los cristianos tenemos esperanza porque sabemos que todo es temporal. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera, la vida eterna con el Señor. Definitivamente vendrán tiempos mejores, mis hermanos, aunque tal vez no aquí en la tierra. Pero los hijos de Dios podemos ver al mundo tal y como es. El mundo está en un estado decadente, está en franco deterioro. Hay problemas por todos lados. Hay incertidumbre, hay maldad. ¿Quién tiene problemas en su barrio? A ver.
Todos, o sea, de una u otra forma, ¿no? ¿O quién ha visto problemas? ¿Quién ha visto peleas? ¿Quién ha visto circunstancias? Todos, ¿no? En la casa. Sin embargo, a pesar de todo lo que nos rodea, los cristianos no debemos de ser pesimistas. Debemos de disfrutar la vida y agradecer a Dios cada día. Y sabe, tenemos que aprender a disfrutar un día a la vez. Un día a la vez, sabiendo que tenemos la esperanza de un futuro glorioso. ¿Y por qué le digo que un día a la vez? Mire, hay personas que no pueden disfrutar del presente, de lo que están viviendo el hoy. Y se la viven recordando, no, es que antes cuando estaba esto y otro yo era más feliz y bla, 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 ¿no? Pero están preocupadas también por un futuro que no llegan y ni saben qué va a pasar. Y si pasa esto, y si pasa el otro, y si pasa aquello. ¿Y el día cotidiano? Capaz que el día de mañana ni despiertan, hermano. O ni despierto yo, no sabemos. Eso es parte de la vida. Así que la gran ventaja que tenemos los cristianos es que en nosotros hay una esperanza que no defrauda, que no perece, una esperanza que es viva. Y es una esperanza mejor que la que tenían los hombres del Antiguo Testamento. Y la esperanza es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Así que esta es la diferencia entre pasar los tiempos difíciles sin el Señor y pasarlos con el Señor. El mundo tiene esperanza en las cosas muertas, en lo material, en lo perecedero, en lo momentáneo. Mas nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Una esperanza que nos ayuda a vivir aquí en la tierra, que nos guía, que nos sustenta, pero que tiene por objetivo la salvación eterna, la vida eterna con Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creen en la vida eterna? Para allá vamos. Así que, ¿qué más necesitamos, mis hermanos? ¿Qué más necesitamos? Si verdaderamente creemos, el creer es más que una reflexión intelectual de que Jesús es Dios. Creer significa depositar nuestra confianza en Él. Es tener la esperanza puesta en el único que nos puede ayudar en nuestros problemas actuales, en aquel que nos consuela ante la angustia y el dolor. Es ir a Jesús cuando estamos cansados, cargados y angustiados. Es poner a Cristo al frente de nuestros problemas presentes, ponerlo ante nuestros problemas futuros y ponerlo ante todas nuestras dificultades cotidianas con la mira de un futuro eterno. Así que los cristianos confiamos en su palabra, tenemos la confianza de que Él la cumplirá y que todos los días dependemos de Él para caminar, que todos los días estamos en el Señor para caminar a la meta a pesar de las circunstancias difíciles. Mis hermanos, tener esperanza es hacer nuestra, apropiarnos de la promesa de vida eterna. Así que muchas personas alrededor del mundo viven sin esperanza. La gran mayoría. De entrada rechazan la idea de vivir para siempre. ¿Por qué? Porque viven vidas tristes, amargadas, problemáticas, dolidas con las circunstancias. Por eso no quieren tener una vida eterna, porque creen que va a ser la extensión de su vida triste aquí en la tierra. Y para esas personas todo es lamentable. Cuando alguien no conoce a Jesús, no tiene paz y no disfruta, no tiene el gozo del Señor, no tiene esperanza. Y el hombre natural pasa su vida tomando malas decisiones, tratando de sobrellevar temporalmente esto. Pero ahí, en la vida eterna, mis hermanos, todo será diferente. En esa vida eterna no hay muerte, no hay enemigos, no hay COVID, no hay enfermedades, no hay pecado. Pero la vida eterna solamente se hace realidad cuando nosotros creemos en Jesús, en sus promesas, cuando nos damos cuenta que esta vida, el hoy y el ahora, es el comienzo de la eternidad. Solamente así. Y esto lo enfatizó Pablo en Tito 1:2 cuando dijo que él confiaba en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que, mis hermanos, Dios no miente. De tal forma que podemos decir con confianza lo mismo que dijo Pablo, porque yo sé
en quién he creído. Y estoy seguro de que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Los que creemos estamos viviendo la vida eterna desde hoy. Mire, recordemos que Pablo sufrió mucho, Él sufrió de diferentes y múltiples maneras. Él perdió todas sus posesiones porque Pablo era un hombre rico. Él fue golpeado, pasó por enfermedades, fue encerrado en cárceles y de manera injusta, fue perseguido, humillado e incluso lo mordió una serpiente. Pero a pesar de todos los tiempos difíciles por los que pasó Pablo, él nunca perdió su fe, él nunca perdió su esperanza. Siempre confió en que Dios utilizaría todo para bien. Así que mis hermanos, puede ser que en algún momento de nuestra vida las situaciones se nos presenten de una manera sombría. Pero es precisamente ahí donde, aunque sea difícil, debemos de entregar nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Porque si tenemos esperanza, esperanza verdadera, entonces podremos confiar plenamente en Dios. Así que mis hermanos, ánimo. Ánimo porque todavía nos falta más. Todavía vendrán difíciles circunstancias, tiempos peligrosos. Pero el Señor aquí nos tiene en la tierra, nos tiene con vida. Y si estamos con vida, es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Todavía tenemos trabajo por hacer y con el Señor podremos enfrentar las circunstancias, los tiempos difíciles. Pero solamente si creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque a pesar de nosotros mismos, a pesar de ser pecadores, a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestro desviado corazón, nuestros anhelos, lo que nosotros queríamos, Señor, en la carne, tú has sido fiel. Y por medio de tu palabra tú nos enseñas que debemos de confiar y depositar nuestra confianza en ti, porque al final del día es el único camino que nos lleva a la vida eterna, Señor. Tú nos enseñas a disfrutar los buenos tiempos, pero también nos permites los malos tiempos, Señor, para que maduremos, para que mejoremos, para que podamos, Señor, dar testimonio de que tú eres real y verdadero. Ayúdanos, Señor, en esta vida y permite que confiemos un día a la vez, Señor. Que hagamos lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, y que lo hagamos con amor, con denuedo y con ganas, Señor, de compartir tu palabra a los demás. Te damos gracias y te pido por todos mis hermanos, Señor, que han venido en este día y los que se quedaron en casa. Bendícelos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que mis hermanos, Dios los bendiga. Amén.